Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad, y los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que le aborrecían. Sus enemigos los oprimieron, y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces Jehová los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo, y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia, y oía su clamor, y se acordaba de sus pactos con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que tenían cautivos. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos de tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y diga a todo el pueblo, amén. Amén, hermanos, pasa a vosotros. Tomen sus asientos. Hoy tengo una breve historia en Primera Reyes, una historia de un rey, Jeroboam. Primera Reyes 13. Primera Reyes capítulo 13. Eran tiempos como los tiempos de ahora también, que era el pueblo de Dios, pero hacía muchas veces lo que les parecía. Igual que hoy el mundo cree, muchos dicen creer en Dios, pero viven a su antojo. Primera Reyes 13, 1 al 5. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, y aquel, el varón de Dios, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, y aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él será derramada. Y cuando Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se secó, y no la pudo enderezar, y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Para entender qué pasó, tenemos que ver cómo se llegó ahí y el contexto de esta historia. Como conocen, Israel pasó a ser una nación poderosa, gracias a Saúl, David, y pasó a ser muy rica y bien establecida y muy ordenada. Hasta tenían un templo hermoso, que era gloria en su momento, con Salomón, y llevaron a Israel a estar como una nación a temer entre las naciones. Lo que hacía, prosperaba. Pero llegan los problemas a la nación de Israel. Y Salomón se aparta de Dios. Salomón tenía muchas mujeres, pero de muchas naciones distintas. Y empieza a servir a dioses de sus mujeres, a Moloc de los hijos de Amón, a Astarot de los sidonios, a Quemos de Moab y a Milcom de Amón. Dios se enoja y emite una sentencia contra Salomón, que su reino será cortado, roto y entregado a su siervo. Y aquí entra el siervo. Jeroboam era hijo de Nabat, perteneciente a la tribu de Efraín, general del ejército de Salomón. Era siervo de Salomón. Y un día, en el capítulo 11, se encuentra con el profeta Ahías, silonita. Capítulo 11, del versículo 28. Vamos a leer versículo 28. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado,
Y viendo Salomón al joven, que era un hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Y aconteció pues que en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y él estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre él, la rompió en 12 pedazos. Y le dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de entre todas las tribus de Israel. Y ahí le dice la causa de por qué el reino había sido roto: por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como lo hizo David, su padre. Jeroboam recibe esta profecía y comienza a trabajar en contra del reino de Israel, ya que Dios le había dicho que él gobernaría. Y luego que Israel era poderosa en riquezas, como conocen la historia con Salomón, empiezan a tener conflictos de tipo económicos sobre tributos, y estas empiezan a generar tensiones. Pero la altiva conducta del hijo heredero de Salomón, que era Roboam, hace que haya una rebelión en Israel, y Israel se divide. Y por lo tanto, Roboam gobierna en el sur, Judá y Benjamín, y Jeroboam gobierna en el norte, las 10 tribus que habían sido profetizadas, y comienza en sí la decadencia del reino de Israel. Y lo llamativo del asunto es que Jeroboam sabía por qué el reino de Israel había sido roto: por la idolatría a dioses ajenos. Y en el capítulo 13 que hemos leído, vemos a Jeroboam ofreciendo incienso a sus dioses, cosa que él, para empezar, no le correspondía quemar incienso. Pero lo que llegó a este extremo de Jeroboam era su temor de que el pueblo de Israel baje a Jerusalén a adorar a Dios, a dar ofrendas, y se vuelva a Roboam. Y entonces Jeroboam fabrica 2 becerros de oro. En Primera Reyes 12, el versículo 25 vemos, 26 dice: y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiese a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón del pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, un becerro, y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. E hizo también cosas sobre lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, de los que no eran de los hijos de Leví. Vemos varios errores que cometió Jeroboam. En el versículo 32 al 33 vemos que instituyó fiestas que reemplazarían a las fiestas de Israel. Y vemos la causa del pecado de Jeroboam. Sabiendo que el reino fue cortado por idolatría, él vino a ser peor que Salomón en su pecado. Y ahí está lo que hablábamos en el versículo 1 del capítulo 13. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar
altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y si sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí tu altar se quebrará, y la ceniza que está sobre él será derramada. Vemos lo inmediato del enojo de Dios, que actuó enseguida, porque el altar enseguida se rompió luego que habló, y su ceniza se derramó, como dice el versículo 5. Y el versículo 4 dice: cuando el rey Jeroboam oyó estas palabras del varón de Dios, que había clamado contra el altar que él había hecho en Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había sido extendida contra él se secó y no la pudo enderezar. La mano es un símbolo también de autoridad, de ordenar. Y vemos que el rey quiso ordenar, pero Dios secó la mano de Jeroboam para demostrar que su autoridad siempre es superior. Y en el versículo 6, entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se restauró y quedó como antes. Acá vemos la maldad que tenía el rey, pero igual Dios, que en su misericordia lo sana. Y podemos entender que Dios tuvo misericordia a Jeroboam para que él tome conciencia de lo que él escuchó y de la profecía que hizo el profeta, el varón de Dios, del altar. Y el versículo 7, el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y come, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me ha ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Y regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Aquí hay algo llamativo, importante. ¿Qué tiene de malo que el varón de Dios coma con el rey o vuelva por el camino? Tal vez Jeroboam lo quería corromper, podemos entender también. Pero la cuestión es que a veces lo que Dios nos manda nos parece cosas sin sentido y no lo entendemos. Pero siempre por algo pasa. Siempre por algo Dios manda a cumplir su palabra, y es que al final su palabra tenga veracidad y se note que su autoridad siempre es superior, ya que en sus palabras, en Santiago 1:17, dice que en él no hay sombra de variación. Lo que Dios ordena se tiene que cumplir, y el profeta sí lo tenía que hacer, este varón de Dios, para que la profecía que él había hecho tenga veracidad hasta todos los detalles. Y el versículo 11 aparece otra persona. Dice: moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Y le contaron también a su padre sobre las palabras que había hablado el rey al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él le dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, lo halló sentado debajo de una encina. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Y entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino donde fueres. Vemos que el varón de Dios mantiene las palabras que Dios le mandó, le ordenó: no volver,
no comer en ese lugar. Y en el versículo 18, este viejo profeta, tal vez corrompido por Jeroboam, por toda la maldad que había en su momento, le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios tenía prescripto, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había mandado, dicho que no comieses pan ni bebieses aguas, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose se topó con un león en el camino y lo mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león estaba junto al cuerpo. Y aquí que unos pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron al viejo profeta. Y oyendo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: es el varón de Dios, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que le dijo. Y podemos pensar, ¿por qué Dios trató tan mal o con tanta dureza al varón de Dios y no al profeta, si ambos fueron desobedientes? Ambos no cumplieron el mandato. Uno no cumplió el mandato y el otro mintió. Y quizás porque el pecado del varón de Dios haría dudar de la profecía, dañando así la credibilidad del Señor, de lo que Él mandó. Por tanto, lo que Dios habló se cumplirá, aunque nosotros queramos darle otro punto de vista o tratar de no cumplir a veces las cosas que están en la Biblia. Y para este mundo por ahí actual y moderno, ser cristiano es aburrido, es antiguo, es innecesario, es sin sentido muchas veces. Pero todo lo que Dios ordenó en su palabra se va a cumplir al pie de la letra y debemos cumplirla y ponerla por obra. Y sigue diciendo en el versículo 27, y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y el viejo profeta fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león estaban junto al cuerpo, y el león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó, y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en un sepulcro y le endecharon diciendo: ¡ay, hermano mío! Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro que está sepultado el varón de Dios, y poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. El viejo profeta, al ver que Dios mató al varón de Dios, como que recién comprendió lo importante de la misión del varón de Dios y que su profecía y lo que había hablado contra el altar y contra el pueblo de Israel se cumpliría. Tal vez lo hizo para ver si Dios cumpliría con la sentencia que había hecho. Luego, toda la casa de Jeroboam más adelante fue exterminada por ese pecado que había hecho Jeroboam de hacer dioses ajenos. Y el versículo 33 dice: con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien él quería lo consagraba
para que fuesen sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por cual fue cortado y raído de sobre la faz de la tierra.